En el escenario de las vastas y áridas tierras del antiguo Israel se desarrolló una de las divisiones culturales y religiosas más marcadas de la historia. Estas tensiones, lejos de ser solo diferencias pasajeras, dejaron una huella que atravesó generaciones, convirtiéndose en una grieta insuperable durante siglos. Entre estas fracturas, la que separó a judíos y samaritanos resalta como un caso emblemático, no solo por su intensidad, sino también por las profundas raíces que la alimentaron. Imagina a un judío típico enfrentando el abrasador calor de estas tierras, ajustando su túnica y eligiendo cuidadosamente un camino más largo, únicamente para evitar atravesar Samaria. Este simple acto no era una casualidad, sino el reflejo de un rechazo que iba más allá de lo territorial. Era un síntoma de una separación profundamente incrustada en el alma de ambos pueblos. Comprender esta rivalidad requiere retroceder a las bases de su historia compartida, cuando ambos formaban parte de un solo pueblo unido bajo el reino de Israel. A través de los siglos, los eventos políticos como la división del reino tras la muerte de Salomón se sumaron a las influencias culturales y religiosas que moldearon las identidades de judíos y samaritanos de formas opuestas. Estos eventos no solo marcaron un distanciamiento político, sino también una ruptura ideológica que se profundizó con el tiempo. Mientras Judá, el reino del sur, permanecía fiel al templo de Jerusalén y su Torá, los samaritanos en el reino del norte desarrollaron sus propias tradiciones religiosas, centradas en el monte Gerizim y su versión de las escrituras sagradas. A esta división se sumaron eventos devastadores, como la invasión asiria en el año 722 a.C., que no solo desestabilizó al reino del norte, sino que alteró profundamente su composición cultural. La introducción de poblaciones extranjeras por parte de los asirios trajo consigo costumbres y prácticas religiosas distintas que se fusionaron con las tradiciones locales, generando un sincretismo mal visto por los judíos del sur. Este mestizaje religioso llevó a que los samaritanos fueran percibidos como traidores a la fe original, marcando el inicio de una hostilidad que no se limitó al ámbito cultural, sino que adquirió un carácter profundamente espiritual. Esta tensión no solo se expresó en las creencias y prácticas, sino también en la percepción mutua. Los judíos utilizaban términos despectivos para referirse a los samaritanos, considerándolos como extranjeros que habían perdido la pureza de su fe. En contraste, los samaritanos se veían a sí mismos como los legítimos herederos de la tradición de Israel, defendiendo sus derechos al interpretar las escrituras y adorar a Dios desde su perspectiva. Estos conflictos, que en apariencia solo dividían a las dos comunidades, en realidad reflejaban las luchas por la identidad y la legitimidad de su relación con Dios. En el video de hoy exploraremos a fondo las raíces de esta rivalidad histórica, desentrañando los factores que llevaron a esta separación entre judíos y samaritanos. Analizaremos cómo las diferencias políticas y religiosas moldearon sus tensiones y, finalmente, reflexionaremos sobre los esfuerzos de reconciliación, especialmente los presentados en el ministerio de Jesús, que desafió las normas de su tiempo al enseñar que el amor y la compasión trascienden cualquier frontera cultural o espiritual. Acompáñanos para descubrir cómo esta historia aún resuena en la actualidad. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El origen de una nación unificada. La historia de los judíos y samaritanos encuentra su inicio en el período de unidad y esplendor, cuando ambos pueblos compartían una identidad común bajo el reino unificado de Israel. Este reino, que alcanzó su auge durante el reinado del rey Salomón, es recordado como una de las épocas más prósperas y significativas en la narrativa bíblica e histórica. Salomón, reconocido por su sabiduría, gobernó sobre un territorio que no solo gozaba de estabilidad política, sino también de un desarrollo económico y cultural incomparable. La riqueza que fluía a través del comercio, las alianzas estratégicas y los tributos consolidaban a Israel como una potencia regional.
Durante este período, la centralidad espiritual del reino se encontraba en Jerusalén, donde Salomón había construido un majestuoso templo dedicado a Dios. Este templo no era solo un edificio, representaba la presencia divina entre el pueblo y servía como un símbolo unificador. Todas las tribus de Israel, desde el norte hasta el sur, acudían para ofrecer sacrificios y celebrar festividades religiosas, reafirmando su fe común y su compromiso con el Dios de Israel. El culto en Jerusalén no solo era una práctica espiritual, sino también un elemento clave en la cohesión social y cultural del reino. Sin embargo, detrás de esta fachada de unidad empezaban a gestarse tensiones que eventualmente fragmentarían el reino. Las diferencias entre las tribus del norte y del sur, aunque latentes, se intensificaron bajo el reinado de Salomón. Las tribus del norte, con sus extensas tierras y recursos, comenzaron a sentir que llevaban una carga desproporcionada en comparación con las del sur, especialmente en términos de impuestos y trabajo forzado, utilizados para financiar los proyectos ambiciosos de construcción del rey, incluido el templo. Este resentimiento acumulado se convertiría en un punto clave de discordia tras la muerte de Salomón. A la muerte del rey, el reino unificado enfrentó una crisis de sucesión. Su hijo y heredero Roboam asumió el trono, pero su liderazgo pronto se vio cuestionado por las tribus del norte, que exigían alivio de las pesadas cargas fiscales y laborales. Roboam, en lugar de buscar conciliación, adoptó una postura autoritaria, alienando aún más las tribus del norte. Este desacuerdo culminó en una ruptura definitiva. El reino se dividió en dos entidades separadas. Judá, en el sur, permaneció fiel a la dinastía dávica y al templo de Jerusalén, mientras que Israel, en el norte, estableció su capital en Samaria y comenzó a desarrollar una identidad independiente. El surgimiento de Samaria como capital del Reino del Norte marcó un cambio significativo en la dinámica política y religiosa de la región. Los gobernantes del norte, buscando diferenciarse del sur, establecieron prácticas y rituales que alejaron aún más a las dos naciones. Aunque ambas compartían un origen común, la división del reino no solo fue un evento político, sino también un punto de inflexión cultural y espiritual. Esta separación inicial sentó las bases para siglos de tensiones y rivalidades que se reflejarían en todos los aspectos de la vida de judíos y samaritanos. Samaria, más que una capital. La elección de Samaria como capital del Reino del Norte no fue un simple acto administrativo, sino una decisión cargada de simbolismo y consecuencias culturales profundas. Situada estratégicamente entre montañas y valles fértiles, esta ciudad no solo ofrecía ventajas geográficas y defensivas, sino que también se convirtió en el epicentro de una nueva identidad nacional para las tribus del norte. Samaria no era solo un lugar desde donde se gobernaba, representaba la independencia y la autonomía de un pueblo que buscaba separarse del dominio y la influencia de Judá en el sur. La importancia de Samaria radicaba en su capacidad para consolidar al Reino del Norte como una entidad distinta, tanto política como espiritualmente, mientras Jerusalén se mantenía como el corazón religioso y político de Judá. Los reyes del norte necesitaban establecer un centro que rivalizara con su antiguo vínculo al templo de Jerusalén. Así Samaria emergió no solo como la capital administrativa, sino como un símbolo de resistencia a la centralización religiosa que había definido el reino unificado bajo Salomón. Con el paso del tiempo, los gobernantes del Reino del Norte implementaron cambios significativos en sus prácticas religiosas para reforzar esta identidad independiente. Una de las medidas más controvertidas fue la construcción de templos alternativos en Betel y Dan, destinados a evitar que los habitantes del norte viajaran a Jerusalén para adorar. Estos templos, a menudo asociados con la adoración de becerros de oro, se consideraron una grave desviación de las tradiciones israelitas por parte de los judíos de Judá. Desde su perspectiva, estas acciones eran una afrenta directa al Dios de Israel y un acto de herejía que profundizaba la brecha entre ambos reinos. La introducción de prácticas religiosas influenciadas por las culturas vecinas fue otro factor que marcó la diferencia. Los reyes del norte, buscando alianzas políticas y estabilidad interna, permitieron la adopción de elementos extranjeros en el culto religioso, lo que para Judá era inconcebible.
Este sincretismo no solo reflejaba la creciente separación cultural entre los dos reinos, sino que también alimentaba la percepción en Judá de que el reino del norte había abandonado la verdadera fe y se había entregado a prácticas idólatras. Samaria como capital llegó a encarnar todo aquello que Judá consideraba incorrecto, una independencia religiosa que se alejaba de la centralización en Jerusalén, un sincretismo que desafiaba las tradiciones israelitas y una identidad cultural que parecía alejarse de las raíces comunes. Sin embargo, para el reino del norte, Samaria era más que un símbolo de herejía, era una afirmación de su derecho de existir como un pueblo único, con su propia visión de cómo debía practicarse la fe. Este contraste de perspectivas fue el núcleo de una rivalidad que se extendería por siglos, dejando una huella imborrable en la historia de judíos y samaritanos. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. La invasión de Asiria y su legado. El año 722 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia del Reino del Norte y, en particular, de Samaria. La invasión del poderoso imperio asirio no solo significó la caída política de este reino, sino que desencadenó transformaciones culturales, sociales y religiosas que dejaron una marca imborrable. Los asirios, con su estrategia militar y administrativa bien definida, no se limitaron a conquistar territorios, buscaron desmantelar cualquier posibilidad de resistencia futura. Para ello, deportaron a una parte significativa de la población israelita hacia otras regiones bajo su control, dispersándola entre los vastos dominios del imperio. La deportación no solo desestabilizó demográficamente al reino del norte, sino que también desarraigó a sus habitantes, separándolo de su tierra natal y de sus tradiciones. Este éxodo forzado fue acompañado por la llegada de nuevas poblaciones extranjeras traídas por los asirios para repoblar Samaria. Estas comunidades, provenientes de distintos rincones del imperio, trajeron consigo sus culturas, costumbres y sobre todo sus prácticas religiosas. La convivencia entre estos nuevos habitantes y los israelitas que permanecieron en la región dio al lugar un mestizaje cultural y religioso que cambiaría para siempre la identidad de los samaritanos. Este sincretismo religioso fue quizás el aspecto más destacado y polémico de la invasión asiria. Los nuevos pobladores introdujeron sus propios dioses y rituales, que se fusionaron con las creencias israelitas locales. Para los samaritanos, esta mezcla representó una adaptación a las nuevas circunstancias, un intento de encontrar un equilibrio entre las influencias externas y su herencia cultural. Sin embargo, desde la perspectiva de los judíos de Judá, estas prácticas eran vistas como una contaminación de la pureza de la fe. El monte de Gerizim, donde los samaritanos establecieron su propio templo y adoptaron su culto, se convirtió en un símbolo de esta desviación espiritual, lo que intensificó aún más la hostilidad entre ambos pueblos. Los judíos de Judá, que habían logrado mantener su identidad religiosa centrada en el templo de Jerusalén, consideraban que los samaritanos habían traicionado su relación con Dios. El sincretismo era percibido no solo como un acto de herejía, sino también como una señal de debilidad y sumisión a las potencias extranjeras. Esta percepción llevó a la exclusión de los samaritanos del círculo de los verdaderos israelitas, una narrativa que reforzó la división entre los dos grupos. El legado de la invasión asiria no se limitó al mestizaje cultural y religioso, también dejó una profunda herida en la relación entre judíos y samaritanos. Mientras los samaritanos luchaban por definir su identidad en medio de la influencia extranjera, los judíos del sur consolidaban su conexión con Jerusalén y el templo, marcando un contraste que se haría cada vez más evidente. Este evento no solo cambió el curso de la historia para Samaria, sino que también estableció las bases para siglos de tensiones y rivalidades que persistirían en el tiempo, transformándose en uno de los capítulos más complejos y divisivos de la historia de Israel. Diferencias religiosas irreconocibles. La división entre judíos y samaritanos no se limitó a aspectos políticos o culturales. El núcleo de su rivalidad se encontraba en profundas diferencias religiosas que se transformaron en barreras aparentemente insuperables.
En el corazón de esta tensión se encontraba una disputa sobre el lugar legítimo para adorar a Dios. Para los judíos no había dudas. El templo de Jerusalén, ubicado en el monte Sión, era el único lugar autorizado por Dios como centro espiritual de su pueblo. Sin embargo, para los samaritanos, el monte Gerizim era el sitio sagrado por excelencia, un lugar cargado de significado histórico y espiritual que consideraban escogido por Dios desde los tiempos antiguos. El monte Gerizim tenía un profundo valor simbólico para los samaritanos. Según su tradición, este era el lugar donde Dios había manifestado su voluntad de manera especial y donde construyeron su propio templo para honrarlo. Este acto no fue meramente práctico, sino una declaración de independencia religiosa frente a Jerusalén y al templo que representaba la centralización del culto judío. Para los samaritanos, su templo en el monte Gerizim no era solo un espacio de adoración, sino también un reflejo de su identidad como herederos de la verdadera tradición israelita. Esta diferencia sobre el lugar de culto no tardó en transformarse en una fuente de tensiones abiertas. Los judíos consideraban que el templo de Jerusalén, construido bajo las instrucciones divinas y consagrado por el propio Salomón, era la única morada legítima de la presencia de Dios. En cambio, veían al templo del monte Gerizim como una creación ilegítima que desafiaba la autoridad divina. Esta percepción convirtió al monte Gerizim y a todo lo que representaba en un símbolo de desviación espiritual desde la perspectiva judía. La disputa no solo se centraba en el lugar de adoración, sino también en las escrituras sagradas. Los samaritanos tenían su propia versión de la Torá, conocida como la Torá samaritana, que, aunque similar a la Torá judía, contenía modificaciones significativas. Estas alteraciones ponían un énfasis especial en el monte Gerizim, como el sitio elegido por Dios, una afirmación que los judíos consideraban inadmisible. Para los samaritanos, estas adaptaciones eran una muestra de su fidelidad a las verdaderas intenciones de Dios, mientras que para los judíos eran una distorsión inaceptable de las escrituras divinas. Este conflicto religioso se convirtió en un abismo que definió las relaciones entre ambos pueblos durante siglos. Las acusaciones mutuas de herejía y la exclusión espiritual consolidaron una enemistad que no solo era doctrinal, sino profundamente identitaria. Los judíos veían a los samaritanos como un pueblo que había traicionado su herencia sagrada, mientras que los samaritanos se consideraban a sí mismos como los auténticos guardianes de la tradición israelita. Estas diferencias religiosas no solo marcaron la separación entre judíos y samaritanos, sino que también alimentaron una hostilidad que trascendió las generaciones, convirtiéndose en una de las divisiones más duraderas y significativas en la historia de ambos pueblos. Un lenguaje que refleja la separación. La hostilidad entre judíos y samaritanos no solo se manifestaba en acciones, tradiciones o prácticas religiosas, sino también en el lenguaje que utilizaban para referirse entre sí. Este vocabulario cargado de connotaciones negativas era un reflejo de las profundas divisiones que separaban a ambos pueblos. Para los judíos, los samaritanos eran vistos como un pueblo que había abandonado la pureza de la fe y como tal utilizaban términos despectivos para señalar su desaprobación. Entre estos términos destacaba goyim, una palabra hebrea que significa de las naciones o gentiles. En este contexto no solo se refería a personas extranjeras, sino que llevaban implícito un juicio sobre la supuesta desviación religiosa y cultural de los samaritanos. Otro término comúnmente utilizado era noch, proveniente del arameo, que también hacía alusión a los extranjeros. Este término acentuaba aún más la percepción de los samaritanos como un pueblo ajeno a una comunidad sagrada de Israel. Estas palabras no eran neutrales, cada una estaba cargada de desprecio y rechazo, consolidando la idea de que los samaritanos no eran distintos, sino también inferiores en términos religiosos y culturales. Para los judíos, estos términos eran una manera de afirmar su propia identidad y distinguirse de aquellos a quienes consideraban traidores a la fe original. Sin embargo, los samaritanos no aceptaban pasivamente esta narrativa. Por el contrario, defendían con firmeza su identidad como los verdaderos herederos de la tradición israelita. Según su perspectiva, no eran ellos quienes se habían desviado, sino los judíos del sur, que habían centralizado la adoración en Jerusalén y adoptado prácticas que, a juicio de los samaritanos, no eran fieles a la voluntad divina.
Los samaritanos reivindicaban su conexión con Dios a través de su culto en el monte Gerizim y sus prácticas religiosas, las cuales consideraban auténticas y legítimas. Este conflicto terminológico no solo era cuestión de palabras, reflejaba las diferencias más profundas que dividían a ambos pueblos. Mientras los judíos utilizaban estos términos para marcar la diferencia y la separación, los samaritanos respondían reafirmando su legitimidad y su derecho a interpretar la fe desde su propia perspectiva. Este choque de narrativas alimentaba los prejuicios mutuos, reforzando la desconfianza y perpetuando la hostilidad entre las dos comunidades. A lo largo de los siglos, estas palabras no solo se convirtieron en etiquetas que dividían, sino también en símbolos de las barreras culturales, religiosas y sociales que ambos grupos construyeron. Este lenguaje no solo reflejaba la separación, sino que también contribuía a perpetuarla, mostrando cómo las palabras pueden convertirse en herramientas poderosas para mantener las divisiones y reforzar las percepciones de nosotros frente a ellos. En este contexto, el lenguaje se erigió como un campo de batalla simbólico, donde cada término usado era una declaración de identidad y una forma de señalar al otro como diferente e inferior. En el marco de una historia plagada de divisiones culturales, políticas y religiosas, la figura de Jesús emerge como un puente que desafió las normas y prejuicios de su época. El ministerio de Jesús se caracterizó por su enfoque radicalmente inclusivo, una actitud que rompía con las rígidas estructuras sociales y espirituales que separaban a judíos y samaritanos. Donde otros veían enemistad y barreras insalvables, Jesús ofrecía una visión transformadora basada en el amor, la compasión y la reconciliación. En un contexto donde los samaritanos eran despreciados y considerados herejes, las acciones y enseñanzas de Jesús brillan como un ejemplo de unidad que trasciende cualquier diferencia. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La parábola del buen samaritano. Una de las ilustraciones más poderosas de este mensaje se encuentra en la parábola del buen samaritano, narrada en el Evangelio de Lucas. La historia comienza con un hombre judío que es asaltado por ladrones y dejado gravemente herido en el camino. Varias figuras pasan junto a él, un sacerdote y un levita, ambos representantes de la élite religiosa judía, pero ninguno se detiene a ayudar. Finalmente aparece un samaritano, alguien que, según las normas sociales de la época, debería haber ignorado al hombre debido a la hostilidad entre sus pueblos. Sin embargo, este samaritano rompe con todas las expectativas. No solo se detiene, sino que cuida al hombre herido, limpia sus heridas con aceite y vino y lo lleva a una posada, donde asegura su bienestar. La elección de un samaritano como protagonista no es casualidad. En un tiempo donde los samaritanos eran considerados enemigos y despreciados por los judíos, Jesús lo presenta como un modelo de virtud. Con esta parábola redefine el concepto de prójimo, ampliándolo más allá de las fronteras culturales, religiosas y étnicas. Para Jesús, el prójimo no es solo aquel que comparte nuestra fe o nuestras costumbres, sino cualquier persona necesitada, sin importar su origen o las barreras que la sociedad haya construido. Este mensaje desafió directamente los prejuicios de la audiencia de Jesús. Para muchos judíos, la idea de que un samaritano pudiera ser un ejemplo de amor y compasión era impensable. Pero Jesús, con su parábola, no solo subvirtió estas expectativas, sino que también mostró que el amor verdadero se manifiesta en acciones concretas, como ayudar al necesitado, incluso cuando hacerlo implica romper con las normas sociales o enfrentar críticas. El encuentro con la mujer samaritana. Uno de los episodios más significativos y reveladores en los evangelios que ilustra el enfoque inclusivo de Jesús hacia los samaritanos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús tiene un encuentro transformador con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Este encuentro, que en apariencia podía parecer una conversación cotidiana, está cargado de profundas implicaciones culturales, religiosas y sociales. En la sociedad judía de la época, las normas eran estrictas y el contacto entre judíos y samaritanos estaba prohibido. Además, el hecho de que Jesús se dirigiera a una mujer en público también rompía con las convenciones sociales.
Los hombres no solían hablar directamente con mujeres en la vía pública, mucho menos con una mujer extranjera y de una comunidad que los judíos consideraban impura. No obstante, Jesús no solo se acerca a ella, sino que entabla un diálogo profundo y lleno de significado que cambiaría la vida de la mujer de manera radical. Desde el principio de la conversación, el gesto de Jesús al pedirle agua es simbólicamente poderoso. La petición de agua en un pozo que tenía un profundo valor histórico y espiritual para ambos pueblos es mucho más que una solicitud física. Es un acto que desafía las barreras de pureza ritual que separaban a judíos y samaritanos. Los judíos consideraban impuro cualquier contacto con los samaritanos, especialmente si se trataba de utensilios o un recipiente que hubiera sido tocado por uno de ellos. Al pedirle agua, Jesús no solo está pidiendo satisfacer su sed física, sino que está eliminando simbólicamente las fronteras de pureza que históricamente dividieron a los dos pueblos. Este gesto es, en muchos sentidos, un desafío a las normas y prejuicios que construyen barreras entre las personas basadas en diferencias religiosas y culturales. El intercambio de palabra entre ambos se profundiza cuando Jesús le ofrece agua viva. Esta expresión, cargada de metáforas espirituales, no solo se refiere al agua que sacia la sed física, sino que alude a la salvación y a una relación directa con Dios. El agua viva es la oferta de un nuevo tipo de vida, una vida llena de gracia divina que transforma, purifica y da esperanza. Para la mujer samaritana, esto es un concepto revolucionario. En ese momento, ella estaba desconcertada, pero a medida que escuchaba a Jesús, empezaba a darse cuenta de que él no solo la veía como una mujer samaritana, sino como un ser humano digno de recibir la gracia de Dios. Jesús no la ve a través de las etiquetas de su cultura o de su género, sino como una hija de Dios que merece ser alcanzada por su mensaje de amor, compasión y salvación. Esta es una de las primeras indicaciones de que la obra de Jesús no está limitada a un solo grupo o una raza. Su mensaje es universal, accesible para todos sin importar su origen o historia. Este encuentro tiene un impacto inmediato y profundo en la mujer samaritana. Al comprender la magnitud de lo que Jesús le ha ofrecido, ella experimenta una transformación interna. La mujer deja su cántaro, un acto simbólico que indica su cambio de prioridades, y corre de vuelta a su ciudad para compartir el mensaje que acaba de recibir. Ella se convierte en la primera mensajera de mensaje de Jesús a los samaritanos, llevando la buena nueva a su pueblo. Su testimonio genera un efecto contagioso y muchos en su comunidad, al escuchar sus palabras, se acercan a Jesús. Esta mujer, que en su cultura era vista como marginal, se convierte en el primer testigo de la salvación que Jesús ofrece a toda la humanidad. Este acto demuestra de manera clara que la salvación y el amor de Dios no están restringidos a una nación o grupo específico. La universalidad de la salvación es central en la misión de Jesús. Este encuentro también refleja un amor que va más allá de las barreras impuestas por las sociedades humanas. Jesús rompe todas las convenciones sociales y religiosas al acercarse a una mujer samaritana, mostrando que el amor divino no se limita a los que son considerados puros o aceptables según las normas sociales o religiosas. El acto de amor de Jesús hacia esta mujer muestra que el reino de Dios no excluye a nadie. De hecho, está compuesto por aquellos que, en muchos casos, son rechazados, ignorados o marginalizados por la sociedad. La mujer samaritana, al igual que otros, está incluida en el plan divino de salvación y restauración. Un amor que derriba barreras. Tanto la parábola del buen samaritano como el encuentro con la mujer samaritana son ejemplos claros del enfoque de Jesús hacia la reconciliación y la unidad. En ambos casos, Jesús desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo, mostrando que el amor de Dios trasciende cualquier frontera creada por los hombres. Estas historias subrayan la naturaleza radicalmente inclusiva del mensaje de Jesús, un mensaje que invita a todos, sin importar su origen, a formar parte del reino de Dios. El amor que Jesús enseña no es un sentimiento superficial, sino un amor ágape, un amor desinteresado que se manifiesta en acciones concretas de compasión y servicio. Este amor no se detiene ante las barreras culturales o religiosas, sino que las atraviesa, mostrando que en el reino de Dios no hay lugar para el odio, los prejuicios o la exclusión. El impacto de Jesús en la reconciliación. Las interacciones de Jesús con los samaritanos no solo fueron gestos simbólicos,
sino que tuvieron un impacto real en las comunidades de la época. Su mensaje sembró las semillas de una reconciliación que parecía imposible en un contexto tan dividido. Al elegir samaritanos como protagonistas de sus enseñanzas y al interactuar abiertamente con ellos, Jesús mostró que la reconciliación no solo es deseable, sino también alcanzable. En un mundo marcado por divisiones, el mensaje de Jesús sigue siendo tan relevante hoy como lo fue entonces. Su ejemplo nos recuerda que el amor y la compasión tienen el poder de derribar las barreras más grandes, inspirándonos a ver cada persona como nuestro prójimo y a trabajar por la unidad y la paz en nuestras comunidades. La historia de los judíos y samaritanos, profundamente marcada por siglos de tensiones, prejuicios y conflictos religiosos, ofrece valiosas lecciones para el mundo moderno. Hoy, como en tiempos antiguos, enfrentamos barreras que nos separan. Aunque las circunstancias sociales y políticas han cambiado, las divisiones culturales, religiosas y políticas siguen siendo un problema prevalente en nuestra sociedad. La animosidad entre grupos diferentes, la intolerancia hacia lo que es percibido como ajeno o extraño y los prejuicios inherentes a identidades colectivas siguen siendo obstáculos significativos para alcanzar la unidad y la paz. Las divisiones entre los pueblos parecen estar profundamente enraizadas en la historia, lo que nos lleva a cuestionar cómo podemos, como sociedad global, superar estas barreras y vivir en armonía. En este contexto, el mensaje de Jesús centrado en el amor al prójimo y la reconciliación sigue siendo sorprendentemente relevante. Jesús, con su enfoque radicalmente inclusivo, nos desafió a ver más allá de las diferencias superficiales que nos separan. Su mensaje de compasión y empatía no solo se dirigía a quienes compartían su fe o su cultura, sino que también estaba dirigido a aquellos considerados enemigos o extraños, como los samaritanos. En lugar de fomentar la separación, Jesús predicó la unidad, señalando que todos somos igualmente valiosos ante los ojos de Dios. Este llamado a la reconciliación no solo es una invitación moral, sino una invitación a transformar las estructuras de división que nos separan, tanto a nivel individual como colectivo. Hoy, al igual que en tiempos de Jesús, nos enfrentamos a la necesidad de sanar las heridas de nuestras divisiones. Amar a quienes son diferentes a nosotros no es un acto sencillo, ni siempre bien recibido, pero es un acto que debe ser visto como fundamental para la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Amar a quienes piensan de manera diferente, a quienes tienen creencias distintas o aquellos que pertenecen a grupos que históricamente han sido marginados no es solo un acto de bondad, sino una necesidad urgente en un mundo que necesita desesperadamente reconciliación. A través de este amor podemos comenzar a sanar las heridas causadas por generaciones de conflicto, prejuicio y división. A menudo la reconciliación parece una tarea titánica, especialmente cuando las diferencias parecen insuperables. Sin embargo, la historia de los judíos y samaritanos nos muestra que, aunque las divisiones fueron profundas y de larga duración, la compasión y la voluntad de escuchar al otro pueden eventualmente superar cualquier muro. Es crucial reconocer que las diferencias no deben verse como amenazas a la identidad de cada uno, sino como oportunidades para enriquecer nuestra comprensión del mundo y de los demás. A través del diálogo, el entendimiento y el respeto mutuo, podemos transformar las tensiones en oportunidades de crecimiento y unidad. La relación entre judíos y samaritanos, una relación marcada por siglos de rivalidad y conflicto, actúa como un recordatorio de los desafíos que enfrentamos al tratar de alcanzar la reconciliación en cualquier contexto. Sin embargo, también es un testimonio de las posibilidades de sanación que se abren cuando se pone en práctica el amor incondicional y la compasión. A través de sus enseñanzas y ejemplos, Jesús mostró que el amor verdadero no conoce fronteras, que el prójimo no se limita a aquellos con los que compartimos nuestras creencias o nuestra cultura, y que el amor tiene el poder de derribar los muros más altos. Al vivir según estos principios, podemos ser instrumentos de cambios y transformar nuestra comunidad en lugares de paz, unidad y verdadera armonía. En el mundo de hoy, esta lección es más pertinente que nunca. Enfrentamos muchas divisiones, pero al igual que la época de Jesús, el amor y la reconciliación siguen siendo el camino hacia la paz. Nos corresponde a nosotros, como individuos y como comunidad, reflexionar sobre nuestras propias actitudes, prejuicios y muros internos, y decidir si estamos dispuestos a caminar hacia una mayor unidad.
El verdadero desafío está en mirar más allá de lo que nos separa y encontrar lo que nos une, para construir un futuro en el que todos podamos vivir juntos en paz. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.